Hola a todos y bienvenidos a un video más. Tenemos aquí un plano de casa de 6 por 16 metros, con muchas características que conoceremos a continuación. Bienvenidos. Se trata de un proyecto que tiene, como les decía, 6 metros de ancho, lo cual lo hace ideal para ciertos terrenos que son angostos, sobre todo, y como siempre digo, en zonas que están densamente pobladas y en donde este tipo de terrenos más angostos se encuentran con más facilidad. También puede ser utilizado para construir en un terreno más ancho y que esta edificación quede sobre uno de los laterales, permitiendo que nos quede una parte del terreno libre para ser utilizada con cualquier otro fin. La distribución, precisamente por tener solamente 6 metros de ancho, nos ofrece una construcción, una edificación y una distribución que veremos en el plano superior y que es más bien alargada, en donde tenemos en el frente la sala, seguido luego del comedor junto con la cocina. Todo esto forma parte de un mismo gran ambiente en forma de L. Pero a continuación de esto vamos a encontrar una zona un poco más privada de la casa, del hogar o de la edificación, donde tenemos en primer lugar una lavandería. Luego el baño, que es de uso común o uso social, pero no el único en la vivienda, tal como veremos después. Esta zona, y antes de continuar con el resto, está iluminada y ventilada por un patio de luz pequeño, pero interno, y también con un pasillo lateral que está justo en la zona opuesta. Además de eso, debo decirles que contamos con 2 dormitorios. Uno más bien individual o donde puede utilizarse una litera para que duerman 2 personas. Y otro ya matrimonial al final de la edificación y que cuenta con su propio vestidor, además de un baño en suite o un baño propio. Por supuesto, todos los baños de esta edificación son baños completos. La salida al exterior se da desde la zona de la lavandería, pero también podemos hacerlo desde la cocina. Esto nos va a llevar a un patio lateral, que es el que les nombraba antes y les decía que nos brinda ventilación e iluminación.
Una vez que lo atravesemos, por supuesto, vamos a llegar a la zona trasera, que no está incluida dentro de los 16 metros de largo que yo les nombraba al comienzo y que se refieren principalmente a la edificación. Luego tendremos en la parte posterior el jardín que corresponda según nuestro gusto, según nuestra necesidad, y también según nuestras posibilidades. Como siempre, espero que esta edificación les haya gustado, que el diseño y la distribución, además de la decoración interior, les sea de agrado y que les pueda servir para tomar ideas para sus propios proyectos. El costo de esta construcción, teniendo en cuenta la mano de obra y materiales, aunque no el amoblamiento ni tampoco el terreno, por supuesto, que varía muchísimo de zona en zona, el costo, les decía, va a rondar los $40.000 estadounidenses. Esto teniendo en cuenta ese tipo de edificación y con los materiales que vemos aquí. Siempre se puede optar por materiales más económicos y también por materiales más costosos. En cuanto a lo más costoso, vamos a encontrar realmente que podemos escalar en el precio muy por encima del que les he dado en esta ocasión. Por mi parte es todo, me despido hasta la próxima agradeciéndoles infinitamente por haber llegado hasta esta etapa del video. Ahora sí, los saludo hasta la próxima. Adiós.